Profe, ¿se escucha? Ahora sí, ¿Escucha? ahora sí. Buenísimo. Ahí está. Ahí está la fecha específica, ¿ya? La invasión de Alemania de la Unión Soviética fue de junio hasta aproximadamente diciembre. Fue una campaña de 4 o 5 meses, donde llegan a las puertas de Moscú, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Stalingrado? Sí, Y Sí, después, profe. dicen que la gente de Stalingrado era la gente más, digo, los soldados más feroces de toda Europa. yo así voy a decir una palabra más coloquial, así, los más Nah, detonados. casi. Son malditos. Sí. Claro, algo así. El ejército más fuerte era el de los Gurkhas. Pero igual fue una masacre. Sí, sí, hay muchos videos. Yo le recomiendo también ver el tema de la serie del Nat Geo de Guerra Mundial. A veces es entretenido ver eso. También hay una serie de la Guerra Fría, que explica todos los conflictos de la Guerra Fría. Vietnam, Corea, también en la India, en Turquía, muchas cosas. Sí, es bueno. Yo me vi el de la Primera Guerra, lo explica súper bien. Claro, también pueden ver esta. Le voy a dejar el Yo lo veo en nombre. YouTube, profe, en un canal que se llama Armapedia. Yo también, pues. Bueno, yo los tengo todos descargados. También pueden ver eso, Guerras Mundiales, 6 capítulos de 45 minutos donde explica la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo va subiendo Hitler, Mussolini, Toho, Stalin, Roosevelt, Churchill, etcétera, etcétera, etcétera. De Gaulle también en Francia. Ya, vamos con lo que nos quedaba. Esto también se está grabando para dejarlo en YouTube por si alguien lo quiere revisar o alguien no está ahora en este momento. Lo dejamos para acá. Ya, esta pregunta, ¿se acuerdan del proceso de descolonización? Sí. Un segundito. Me está hablando el Venga. ¿Ya? ¿Se acuerdan, cierto, que después de cuando termina la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después del año 1950 empieza lentamente a vivirse un proceso de descolonización en África y en Asia? Sí, profe. Esta pregunta está orientada a eso, ¿ya? El proceso de descolonización constituye uno de los factores decisivos en la configuración de la nueva realidad histórica desde mediados del siglo XX, ¿ya? Esto es un punto muy importante también de la Guerra Fría, no lo olviden. Dando origen al tercer mundo. ¿Cuál es el primer y el segundo mundo? Primer mundo, segundo mundo, ¿ya? Porque eran las dos potencias de la Guerra Fría. Entonces, surge este tercer mundo que principalmente eran los países tercermundistas de África y Asia. Ese concepto hasta el día de hoy perdura, ¿no? Sí, ¿Cierto? Y el tercer mundo se ha ido ampliando también a América Latina, principalmente a América Central. Haití, claro ejemplo, un país tercermundista. Ya. Entonces, este tercer mundo tenía una serie de dificultades y problemas que viven estos nuevos países y que son en su mayoría el producto en la forma en que se concretó su libertad. ¿Ya? Acuérdense que hubieron dos formas de independencia de África y de Asia, ¿cierto? Una forma Derecho de autodeterminación de los pueblos. Claro, ya, hubieron dos formas. Eso está bien lo que acabas de decir, pero hubieron dos formas de independencia, ¿ya? Perdón. Fue la forma pacífica, claro ejemplo fue Gandhi en la India, ¿cierto? Y estuvo la forma violenta. Claro ejemplo es el tema de Vietnam y Corea, ¿ya? Dos puntos importantes de cómo África y Asia buscan su independencia en algunos países, ¿cierto? También buscan liberarse de las potencias extranjeras, principalmente occidentales, y después de liberarse también de los dos bloques, tanto Occidente como Oriente. Entonces, entre dichas problemáticas es posible considerar lo siguiente.
fronteras que fueron decididas generalmente de manera arbitraria por las potencias europeas durante la colonización, realizándose un trazado de límites poco respetuosos de las comunidades, ¿sí o no? Sí, Ya, profe. vamos, Sí, profe. ya. 2. El intento de influenciar sobre los nuevos países se hace evidente con la intervención de los Estados Unidos y la Unión Soviética en el orden económico-político. Acuérdense que este proceso de descolonización fue influenciado por la ONU, ¿cierto? La ONU y la conferencia de Bandung fueron importantes para lograr este proceso de descolonización. ¿Por qué? La ONU promovió el tema de los derechos, el tema de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y lo que dijo acá creo que José o Francisco, no sé qué, o Fabián, no me acuerdo muy bien, el tema de la Profe. autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? Que los pueblos tenían que gobernarse solos, no depender de una potencia extranjera, y en la conferencia de Bandung todos los países africanos y asiáticos se reúnen en el movimiento de los países no alineados, acuérdense, los países que no estaban ni alineados ni con el capitalismo, ni con el socialismo, para lograr la paz, la seguridad, la justicia y el respeto de los derechos fundamentales. ¿Quién pierde con el proceso de descolonización? Las potencias occidentales europeas, Francia, Inglaterra, España y también Portugal, que pierden sus dominios en África y en Asia, ¿ya? Entonces, después de este proceso de descolonización, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ven un punto muy importante en África y en Asia porque estábamos en el conflicto de la Guerra Fría. Por eso que la guerra de Vietnam y la guerra de Corea fue tan importante en este conflicto, porque acuérdense que ni que Estados Unidos ni la Unión Soviética quería perder su zona de influencia, ¿cierto? También el caso de Cuba fue muy significativo, donde Estados Unidos pierde el Cuba. Entonces, ¿la 2 será correcta o no? Sí, la 2 es correcta. Ya. 3. sí. La estrecha relación humanitaria, cooperativa y tecnológicamente eficaz entre las clases dirigentes de los nuevos países con sus metrópolis de origen, especialmente los del norte de África. Nada que ver. Nada que ver. No. Primero, muy importante. África, una vez que se produce el proceso de descolonización, o sea que ya no dependían de Francia e Inglaterra, como en el caso de la India o Sudáfrica con el tema del apartheid, ¿ya? Empiezan a sufrir muchos problemas graves. Habían problemas económicos, habían problemas políticos, hubieron diferentes golpes de Estado, hubieron diferentes revueltas, ¿ya? Y tenían un desarrollo tecnológico bastante precario y una comunicación bastante pobre entre África y Asia, ¿ya? Por eso, una vez que las grandes metrópolis occidentales pierden el dominio en África y en Asia, surge un nuevo concepto, ya que nunca lo olviden. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de este? Más o menos. ¿Ya? No. Una vez que estos países africanos ya eran independientes, ¿ya? Surge el concepto de neocolonialismo, que significa una nueva forma de hacer colonialismo, ¿ya? Francia e Inglaterra, por nombrar algunos, pierden sus dominios, pero estos países africanos y asiáticos seguían dependiendo de Francia o de Inglaterra. Tenían el mismo sistema económico, le seguían Idioma. exportando productos, tenían problemas sociales y y se dice que hay un tema de subordinación entre Francia, por nombrar a uno, y, por ejemplo, Argelia, ya que Argelia fue una colonia francesa mucho tiempo, ¿ya? Entonces, el neocolonialismo surge como consecuencia del proceso de descolonización y es una nueva forma de colonialismo donde los países africanos dependen de las potencias europeas, ya sea por el tema económico, por el tema político, por el tema social, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? B. B. 46. ¿Todo bien con eso, cierto? Si no quieren hablar, pueden poner OK en el chat. Ahí, OK, ¿ya? Correcto, profe. No hay problema. (46) Una vez desaparecido el socialismo real en la mayoría de los países del mundo,
empieza lo que algunos llaman el dominio unipolar de los Estados Unidos. Acuérdense, una vez que cae el muro de Berlín y que desaparece la Unión Soviética de Gorbachev, ¿cierto? Por el tema de la... ¿Se acuerdan de la Glasnost y la Perestroika? ¿Esos nombres raros rusos? ¿Se acuerdan o no? La perestroika. Gracias, Sí. nunca lo digo bien, digo perestroika, no, me confundo con los nombres rusos. ¿Ya? Van de caída la Unión Soviética y se disuelve. Ya se disuelve como federación, pero seguía el pensamiento y la ideología política y el sistema político y económico. Entonces, este país toma el control de la política mundial y decide intervenir abiertamente en aquellos lugares en donde se ven afectados los intereses norteamericanos. No creo, ¿cierto? ¿Lo habrán hecho alguna vez o no? Jamás. Yo lo pongo en duda, ¿eh? No, si nunca se han ido a guerra por eso. No. Es todo por el bien de ustedes, hay memes de eso. Pero no solamente Estados Unidos, los chinos también, los rusos también, las grandes potencias siempre lo hacen por el bien del país que ha intervenido, ¿ya? Solamente que Estados Unidos siempre lo ha ocupado como una herramienta durante todo el siglo XX, muy recurrente, y es muy evidente también. Muestra de ello, entonces, donde el país abiertamente va a intervenir otra nación es lo siguiente: la presión que ejerce sobre Israel para que el Estado sionista logre un acuerdo de reaparición con los palestinos, ¿sí o no? No, Ah, profe. Ya, ¿por qué era el sionismo? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuando surge esa creencia, esa religión, cuando los judíos querían instalarse en Israel, en la tierra prometida? ¿Se acuerdan o no? Creo que sí lo Sí. vimos. Hasta el día de hoy ahí está el conflicto árabe-israelí, ¿cierto? Por la franja de Gaza, por la tierra de acá, por Sí. allá. Eso ¿Dónde lo vimos está? en segundo medio. ¿Dónde Sí, está po. Jordania? Y no sé qué Jordania, lugar. todos esos Hasta el día países de hoy. hasta el día de Ahí hoy tuvo que intervenir Donald Trump. claro, fue un conflicto que surge después del año 1948, ¿cierto? Cuando la ONU separa ¿se acuerdan? Separa tierra árabe con la tierra judía, ¿se acuerdan o no? Hay como un Sí. Y después surge el Estado como de remake. Israel y la pugna entre Israel y los judíos y los países árabes, la Liga de los Árabes, y un conflicto re largo. ¿Ya? ¿Es esta o no? ¿Ustedes creen que Estados Unidos ejerce presión sobre Israel? No. ¿O ustedes creen que Estados Unidos está a favor de Israel? Búsquenlo. Búsquenlo y se van a dar cuenta que Estados Unidos es aliado de Está a Israel, ¿o no? favor. Está a favor. Ya, pues entonces, ¿cómo va a colocar presión para que pierdan territorio? No, no Esa no ejerce es, presión. profe. Esa no es, profe. Ya, vale. B. La guerra comercial contra Francia, subiendo los aranceles de los productos importados desde el país europeo. No va a ser una guerra comercial contra Francia porque Francia es su aliado y ha sido su aliado durante todo el siglo XX. Acuérdense de los memes de los Simpsons cuando lo salvamos en la Primera Guerra Mundial, lo salvamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Francia ha dependido gran parte de Estados Unidos. El plan El día Marshall de, de recuperación el día económica de, occidental. ¿Cómo? el día de. El día D, claro, el desembarco. Entonces, ¿él la ve o no? No. F. No. Muere también la mujer con rojo, ya. Estoy mezclando muchos colores. La ocupación militar que Estados Unidos realizó en la mayoría de los países del este de Europa. No. Norte, sur. ¿Dónde está el este? De la cordillera hacia Argentina, ¿es este o oeste? Ya. Siempre el mar, el Pacífico del oeste para nosotros, ¿cierto? Y se está Así es. hablando de los países del este de Europa. ¿Dónde está la zona de influencia? ¿De quién es esa zona de influencia? De Rusia, Efectivamente, de y la URSS. Estados Unidos no se involucró en el territorio ruso. No, si no explotaban el mundo. Sí, por Segunda Guerra Mundial, el ideal de la destrucción mutua asegurada, ¿se acuerdan, cierto? El tema Sí. Esos son nuclear y... los países en los que La se suma disolvió la cero. URSS. sí, también, y Tercera Guerra Mundial y ha sido un placer. Ya, Kaboom.
Vamos con la E, porque ustedes saben que la respuesta correcta ya saben cuál es, ¿cierto? Sí. La crisis de los misiles que lleva a Estados Unidos a planear la ocupación definitiva de Cuba post-castrista, no, ya no, nunca hubo una idea de invadir Cuba, solamente había una idea de bloqueo económico, ¿cierto? Que Cuba fue bloqueada durante 60 años aproximadamente, y la idea era bloquear económicamente a Cuba para que surgiera algún tipo de revuelta en Cuba y volviera al capitalismo, ¿cierto? Algún golpe de Estado. Y también hay que tener en cuenta esto, Rusia igual financiaba a Cuba, aunque sea de forma pequeñita, igual tenía un pequeño grado de influencia. Ya aquí está nada que ver. Y la D dice, la invasión a Irak, considerado por los norteamericanos como uno de los países que integraba el eje del mal, ¿cierto? ¿Cuáles son los ejes, Es una, ejes del mal? es una estupidez. Esos países del sudeste asiático, que tienen diferentes grupos paramilitares, grupos armados, grupos terroristas, que atentan contra la democracia y están atentando contra Occidente y ponen en peligro la estabilidad económica y política mundial. ¿Ya? Por eso que Irak es el claro ejemplo de cómo Estados Unidos interviene otro país para salvarlos de la perdición. Y también pueden colocar acá otro también que ícono, ¿se acuerdan, no? Afganistán. Afganistán. No lo voy a escribir porque ya, Afganistán. Eso es mentira, invadieron por el petróleo. También, ¿cierto? O también con el tema de Saddam Hussein, que supuestamente Eso fue un puro show. supuestamente tenían armamento nuclear que ponía en riesgo a Occidente, y después hubieron diferentes tipos de investigación, algunos decían que sí, algunos decían que no. Los Osama Bin Laden también. También, son cagüines históricos. Ya, eso con, entonces la alternativa correcta es la D. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Sí, profe. Ya. 54, nos vamos al ámbito más de formación ciudadana, ¿ya? El nuevo Código Procesal Penal sustituye el antiguo sistema inquisitivo, en el que el juez, previo acusar, conduce una investigación eminentemente escrita y sin mayor contacto por las partes. Por un acusatorio, el juez en la audiencia oral escucha a un fiscal. Ya, perdón. Se cambia perdón, lo leí mal, por un acusatorio, ¿cierto? De aquí para allá es otro. El juez en una audiencia oral escucha a un fiscal investigador y acusador y a un defensor del acusado antes de dar su fallo. ¿Ya? Aquí pueden pensar en la ley y el orden, alguien lo ha visto, ¿no? Sí, O todos esos programas que dan en el Universo, el Cine Canal, esos que son como de policiales, ¿cierto? en CIS. Sí, Sí, todos, exacto. yo los veo, por eso les digo. De vez en cuando, ¿ya? La idea es que esta nueva justicia siga los modelos existentes en otros países. Algo típico de Chile, ¿cierto? Copiamos lo malo, también copiamos lo bueno. Y lo bueno a veces lo transformamos en malo, ¿o no? Sí, po. Eso es lamentó. Versión Fruna, versión Merca, versión a cuenta. Ya. Entonces, sigamos los modelos existentes en otros países, donde la administración de justicia penal es mucho más rápida, los acusados y víctimas de delito cuentan con derechos explícitos y las causas no se acumulan por la propia naturaleza de su condición. El sistema antes del año 2000 era un sistema Escrito. ¿Cómo? Era escrito. Claro, era escrito, era muy lento, habían diferentes fallos raros, había puertas giratorias también, igual que ahora, como algunos dicen, ¿cierto? Y supuestamente implementar este modelo, que era en gran medida de Europa Occidental y estadounidense, era la mejor forma de que el sistema judicial lograra mejorar en nuestro país, ¿ya? El texto anterior hace referencia a la reforma procesal penal, indicando los cambios que comenzaron a operar desde el año 2000. Entre los principios básicos que motivaron la realización de la reforma se encuentra, primero, simplificar, transparentar y agilizar los procesos judiciales, lo dice la fuente, ¿cierto? Sí, Otorgar a los jueces mayores funciones acusatorias y garantizar el derecho a la defensa para los acusados. También lo dice la fuente, ¿cierto? Defensa. Y esto no. ¿Por qué? ¿O sí? había que quitarle, ¿o no?
Ahí cuando empiezan a aparecer los fiscales. Exacto. Se quiere distribuir el tema penal y quieren que cada entidad tenga una función, que no cumpla todo como lo hacía el juez que investigaba, acusaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es? La C. ¿La tienen bien o no en sus claves del CPECH? ¿O Sí, ya. la del Pedro Valdivia. Ah, perdón, CPECH. Bueno, un preuniversitario. El Pedro de Valdivia, ¿ya? 57. Muchas urbes se están convirtiendo en espacios que no se viven como propios. El sentido de ciudad como espacio donde confluyen los ciudadanos se ha perdido. Una ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y cerradas, centro administrativo, shopping, centers y otros similares, no facilita el progreso de la ciudadanía, tiende a la segmentación, al individualismo y a la exclusión. A partir del texto, se puede inferir que la ciudadanía es solamente comprensión de lectura. ¿Progresa en relación social con otras personas? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Por. Porque va creciendo como todos juntos. Claro, eso es como el bienestar social, el bienestar colectivo, ¿cierto? sí que las personas necesitan a la sociedad para progresar. Exacto. ¿Lo dice la fuente o no? ¿O lo da a entender de forma implícita? Implícita. Un Implícita. trabajo No es de textual. serie. Entonces, ¿la alternativa correcta es la A o es otra? Ah, Ya. ¿Por qué no es la E? yo había puesto la E. Yo igual. ¿Pero por qué no? Igual. Yo también la puse, Porque está hablando en gran pero medida de cómo el espacio físico, que cada vez es más privado, busca la realización personal. Pero acá no está hablando de la realización personal. ¿De qué está hablando? Todo lo contrario. De lo colectivo, ¿cierto? Sí, Incluso dice que hay segmentación e Las individualismo. relaciones. Automáticamente está acá diciendo personal. Ese fue el error. Y las de acá no tienen ni pie ni cabeza. Po. Acuérdense, sí. siempre hay la alternativa correcta, dos o tres distractores que pueden ser similar, pero siempre hay dos, ya que se pueden parecer, ¿ya? Y hay dos que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Se han dado cuenta de las preguntas, no? Del Pedro de Valdivia, siempre hay dos como que uno dice, oye, esto no puede estar acá. Siempre. Sí, No, un distractor evidente, sí. claro, y otros que no tienen ni pie ni cabeza, como que es evidente que es erróneo, ¿ya? Acá Sí, lo mismo, parece un chiste. esto era como el distractor, ¿ya? Que yo también lo vi cuando lo hice la primera vez rápida, leí rápido, y yo la puse como correcta. Y después lo leí de nuevo y dije, no, po, está hablando de cómo se busca el bienestar social por sobre el bienestar individual. Y después la cambié. ¿Ya? 57A, para que no lo olviden, que tienen que leer bien. Cuando tengan esas dudas, bueno, igual ustedes saben que en la prueba de transición hay que optimizar el tiempo, yo se lo he dicho. Confíen en su juicio, conocimiento, ¿ya? Pero alguna pregunta no está de más que la lean dos veces. ¿Ya? Pueden terminar la prueba completa, pueden dejar algún listado en la esquinita de las preguntas que tuvieron dudas y después le responden al final, ¿ya? Porque saben que el tiempo igual se hace corto en la prueba, son 2 horas y media por 80 preguntas, 75, creo, ¿no? 80. Son 80. 80. Sí, pues 5 pilotos siempre, ¿ya? Y hay que optimizar el tiempo, ¿ya? Igual importante que tengan esa habilidad de poder leer bien. Vayan destacar, pueden ir con destacador, con esas cosas, rayar el foquito como quieran, o lo pueden rayar con el lápiz pasta, el lápiz grafito, pero vayan destacando la idea central acá también. Esto llevó al error. Acá creo que 7 de 8 lo tenían malo. ¿Qué número es? Esta es la de 57. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 de 8 tenían malo la 57. Y yo creo que las personas que tuvieron malo la 57 fue porque pusieron la E. ¿Ya? Vamos. Vamos. 61. La responsabilidad social empresarial, que creo que se los dije en alguna clase de común, ¿o no? Sí se los dije. Si no, se los digo ahora, ¿ya? La responsabilidad social empresarial puede definirse como un compromiso entre el sector empresarial y la sociedad civil para crear una instancia de cooperación que permita mejorar las condiciones de vida tanto de sus trabajadores como del resto de la población. Es lo que la empresa hace como contribución al desarrollo humano sostenible a través del compromiso y confianza con sus empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de mejorar su capital social y calidad de vida. A partir del texto se puede asegurar que la responsabilidad empresarial es, primero, se los dije, gran parte de las empresas del mundo y de nuestro país tienen el tema de responsabilidad social empresarial. ¿Se han dado cuenta que algunas empresas aportan al bien común, invierten dinero en diferentes comunidades, tienen diferentes programas de estudio para los trabajadores, también para los hijos, intentan ayudar a la comunidad? También como el tema de AgroSuper, ¿cierto? Con el tema del colegio. El colegio es una buena acción de AgroSuper La para subvención. ayudar a la comunidad. Es una responsabilidad social empresarial, ¿ya? Y teniendo en consideración eso, que las empresas son muy importantes también para el desarrollo de una comunidad, acá hay diferentes enunciados. Primero, ¿se manifiesta solo con aquellos empleados fieles a la empresa? No. ¿Cómo se sabe si es fiel o no? ¿Porque lo dice? No. Es para todos los trabajadores y también para la comunidad. Por ejemplo, AgroSuper, lo mirando a Amigüe. ¿Es una contribución a la calidad de vida del empresario? Tampoco. Es una contribución a la calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad. C. No es posible ya que aumenta los costos de inversión. ¿Sí o no? No. ¿Ya? ¿Por qué no? Igual es posible. Ya. Podría ser, ¿cierto? Yo la dejaría en duda. Sigamos avanzando. Por algo muy pequeño. B. ¿Es un compromiso que ayuda a la paz social? Esto yo creo que no. ¿Por qué está incluida la paz dentro de una responsabilidad social empresarial? Yo creo que ayuda a la calidad de vida de las personas, que es mucho más profundo que la paz social, ¿o no? Para que no haya un estallido social. Podría ser. En las claves del Pedro de Valdivia, ¿está la alternativa A o la alternativa C? Ninguna de A la esas dos. B. En la A la ¿Cuál B. es? ¿Ah? La B, profe. ¿La B de En verdad? la clave. Ya, Sí, acá yo profe, tengo una sorpresa. La duda B, existencial. profe. ¿Saben por qué? Sorpresa. ¿Saben por qué sorpresa para mí? Porque es una ley de la República. ¿Ya? Se Lo pueden equivocó el preu. buscar. Se Pongan, equivocó el preu, sí, pongan profe. responsabilidad social empresarial y les va a salir que es una ley de la República. Está puro Pero chamullando. a lo mejor es porque no se puede asegurar por lo que dice el texto. Ah, verdad. Dice a partir del texto. Porque yo igual sabía que era una ley, pero yo no lo podía asegurar por lo que me dice el texto. O sea, el texto no me Exacto. puede Sí, decir, esto es así. Comprensión Entonces, Correcto. lectora. Y yo lo había acuñado acá dentro de mi apunte. ¿Ya? En la claro, ley de porque el texto no habla de la ley. No, no habla. ¿Ya? En la ley es como de conocimiento de uno. Uno sabe que usa una ley, pero Sí. no está acá. Y esto está en torno al texto. ¿Ya? Pero el tema de la paz social, uf, yo no sé si la palabra es paz social. ¿Qué le colocarían ustedes? No sé, pero Bienestar. la paz Yo creo, social es algo muy utópico. exacto. Por eso yo tampoco la había colocado como correcta, porque la paz nunca se valora, es una utopía. Es como eliminar la pobreza. Estabilidad, pues. Estabilidad Bienestar social podría haber social, sido. estabilidad. Yo Social también, base. yo también me puedo equivocar. Pero me gustó este pequeño debate. Buena Fabián, buena Francisco, buena todo. Me pareció bueno.
Se dan cuenta que el tema, ese concepto también como que lleva a pensar paz. Mm, mm, qué difícil el concepto de paz. Si hubiera dicho bienestar o un ayudo recíproco entre comunidad y empresa, yo creo que hubiera sido mejor que paz social, ¿ya? Pero yo le había colocado A. Igual yo dejé mi apunte acá anotado que podría haber sido la B, pero bueno, no, en realidad no puse que había sido la B. La B Es la que puse la como B que la estaba taché por el tema. rara, yo la saqué por descarte nomás, Yo la B porque la sí coloqué estaba como rara. entre... Dime. Y en la B estaba súper rara, yo la saqué solamente por descarte, no fue como que me fui directamente a la Yo, B, Eso, yo porque igual estaba súper la saqué rara. por descarte y eso cuando es muy, respondí el ensayo. y eso es muy bueno también que vayan sacando por descarte. Ya, por ejemplo, yo me equivoqué, y obvio que me tengo que equivocar de vez en cuando, porque yo aquí marqué el concepto de paz entre comillas. Puse paz social y lo puse entre comillas y yo automáticamente lo descarté, ¿ya? Y coloqué la A. Pero según lo que dijo Fabián ahora, también Francisco, y hojeando de nuevo la pregunta, efectivamente, él la ve aunque esté de una forma redactada muy utópica y que nunca se pueda cumplir, ¿ya? Porque las de abajo no son, po. Automáticamente sabemos que la E, la D, la C no es, ya porque la inversión está presupuestada dentro de la empresa para hacer responsabilidad social empresarial, por eso no es, ¿ya? Y quedaba entre la B y la A, po. Y como la A sabemos que es una ley de la República, pero no está dicha acá, automáticamente hay que hacer lo que Fabián. B, cuando sacamos todos los descartes, si estamos seguros de que no es ninguna de los descartes y nos queda una, ¿qué marcamos? La que queda. La que quedó. Porque acá no, ustedes no se van a aprender todos los contenidos de memoria, es algo muy utópico y difícil. Ustedes tienen que también aprender técnicas para responder, ¿ya? Y si Fabián respondió ahora la B, porque todas las demás no eran, está bien y es muy válido. Y Fabián ha ganado puntos con esta pregunta, que son puntos después para la prueba de transición. ¿Quedó claro eso, no? Clarísimo. Pero yo voy a enviar un correo a Cepech, le voy a decir, pregunta 61, no coloquen paz social. No le van a responder, profe, los del CPH. Sí, no le van a responder. ¿No yo creo. responden? No, No, porque son los porque- del Pedro Valdivia. Ah, ¿verdad? Pedro de Valdivia, perdón. A Cepech también lo voy a enviar. No, pero está bien también que surgen estos debates. Sí, a veces la prueba, el instrumento, hay preguntas, también les va a surgir en la prueba, en la transición, yo creo, en la PSU también. Cuando yo rendí la PSU habían preguntas muy raras, así como yo decía, oye, pero ¿cómo preguntan esto? Nunca me dijeron un tecnicismo tan técnico, valga la redundancia, o un concepto que se lo sabe un profe de lenguaje, así, pero muy técnico un concepto, como que no es de conocimiento general. Y va a salir, ¿ya? Y tienen que también aprender a convivir con esto, con estas preguntas que a veces están raras, o a veces tienen más de una respuesta, porque hay preguntas de PSU un tiempo atrás que decían algunos alumnos que tenían más de una respuesta. Y va a pasar. Y hay que aprender también a manejar esto, ¿ya? Pero eso, me gustó. ¿Todo bien entonces? Todo de bien. pana. Sí, profe. Ya, pues no me vayan a acusar porque me equivoqué en una. No, profe, tranquilo. No, me da lo mismo. Error es humano. Yo me equivoco casi todos los días cuando tenía clases me equivocaba en algo, porque yo no puedo saberme todo de memoria tampoco. Yo siempre lo he dicho, la historia no es de memoria. Hay cosas sí, pues hay fechas que son importantes, pero el resto es relacionar, ¿no? Ahí me queda la última, y nos quedan 5 minutos, la alcanzamos a responder. Desde una perspectiva económica, históricamente los países de América Latina se caracterizaron por ser monoproductores, ¿cierto? Eso lo sabemos también, ya está más que sabido. Aún es posible encontrar los países de menor desarrollo de la región marcados caracteres en este sentido. Esa realidad económica tiene su explicación en los abundantes y ricos recursos naturales que poseen en la región. América, en su tiempo, era uno de los continentes más ricos, ahora ya está un poquito atrás por el tema de todo lo que ha pasado, con el proceso de la conquista, colonia, también Estamos explotados. sí, Acabado ya. acabado ya. La Sí, temprana industrialización que experimentaron la mayoría de los países. ojalá. Sí, Ojalá ya lo hubiese No, nada que ver, o si no seríamos como Inglaterra. No, acá no hubo, yo lo dije,
hubo industrialización en América y también en Chile, se lo expliqué a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero fue de forma incipiente. Nosotros íbamos un siglo atrás con relación a lo europeo, por ejemplo. Por eso que América sigue siendo tan retrasado en comparación a Europa, sacando a Estados Unidos y Canadá y sería. Ya Brasil igual es una potencia sudamericana, pero no se puede comparar con un país occidental europeo. ¿Ya? Las variaciones de los precios mundiales de las materias primas, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces? ¿Cuál es? No, no. La A. No, es la La A, A. es la A. ¿Por qué no es la 3? No, porque no tiene su explicación en eso, en la variación de los precios de las No, materias eso primas. sería, muy bien, eso sería una consecuencia de ser un país monoexportador, Sí. que te afecten los vaivenes económicos internacionales, pero nos está dando la explicación que nos da la A, mejor dicho, la 1, ¿ya? Por eso no es. Esto es una consecuencia. Y acá está hablando de qué. ¿Qué nos pide la pregunta? Explicación. Nos pide la explicación o la causa que lleva al surgimiento de este concepto de país monoexportador y tiene relación con el tema de los recursos naturales, que ya estamos como bastante sobreexplotados, pero igual sigue teniendo un punto importante América en su conjunto en tema de recursos naturales, ¿ya? Por eso solamente la 1, ¿no? Sí, profe. Ya, nos quedan 2 minutos 50. ¿Alguna duda, comentario, inquietud de la prueba común, de lo que viene ahora con las clases de intensivo? Cuéntenme. Ah, sí, profe. Dime. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cuántas clases vamos a tener a la semana de PSU? ¿Y desde cuándo sabe eso? Ya, yo solo sé que son 3. 3 de PSU a la semana, pero creo que son después de las pruebas trimestrales. Porque no vamos a tener clases durante las pruebas trimestrales, tienen muchas pruebas ustedes, y mucho Pedro de Ahí Valdivia. es cuando empieza la intención. Sí, 3 clases por semana. Y ahí también nos vamos a poner de acuerdo, vamos a conversar todos si dejamos 2 clases de contenido y dejamos los viernes para la reunión, o dejamos las 3 clases por YouTube, o 3 clases por Zoom, o una intercalada, o los días viernes cambiamos la reunión para el día lunes, como ustedes más la acomoden. La idea es que podamos conversar y llegar a un consenso de nuestra asignatura, ¿ya? Porque también yo sé que también van a entrar en intensivo en otra van a tener clases también en otra asignatura, intensivo de otras cosas, tienen que organizarse, pero de Valdivia viene el último del año, así que yo les voy a enviar una propuesta por correo bueno, les van a enviar también el calendario, pero les voy a enviar una propuesta de nuevos horarios para el tema de la reunión. O si están cómodos con el día viernes, no tengo ningún problema. Sí, es cómodo el día viernes. Es como lo último, más relajado, conversamos un rato, respondemos las preguntas y después descansan todo el fin de semana. Ya, pero eso, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, que surgió una propuesta hoy día y es mejor que se la hagamos nosotros, porque se la van a decir igual. Ya, dame un segundo, Francisco. ¿Se pueden ingresar todos nuevamente a una nueva reunión y conversamos esa propuesta en unos 10 minutos? Ya. Ya, voy a cerrar esto.